Amigos, una maravilla de la naturaleza, muy famosa. Les aseguro que vamos a tener, además de las vistas tradicionales, una vista desde un lugar muy distinto. Avanti, Cataratas del Niágara. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Les cuento cómo venir barato desde Toronto a las Cataratas del Niágara. En bus de línea hay varias compañías, todas salen de la Union Terminal de Buses. La estación central Unión de Buses está al lado de la estación Unión de Trenes en la ciudad de Toronto. Muy fácil llegar en el kilómetro cero de esa ciudad. Lo primero que les recomiendo es sacar vía web con la anticipación de 1 o 2 días a la fecha en que piensen ir a visitar las cataratas, su pasaje tanto de ida como de vuelta. Al hacer un combo, las empresas hacen un descuento en el precio en comparación si se compran por separado. La única contra que tiene el sacar el boleto de ida y vuelta en un combo es que se queden cortos de tiempo. Por eso, si lo van a hacer, háganlo pensando en todas las actividades que van a realizar y que van a ver en este video. Para tener el tiempo suficiente y que les sobre. Si no están seguros del tiempo que les va a llevar recorrer y hacer todo lo que quieran allí, entonces sacan ida y la vuelta la sacan en el mismo momento allí en el lugar. Para que vean el costo de ir y volver desde Toronto a las Cataratas del Niágara, elegí una empresa, no me pagan un peso por ello. Fue en la que yo viajé. Hoy es 18 de agosto de 2024, voy a reservar con una semana de anticipación un boleto de bus de ida y vuelta de Toronto a las Cataratas del Niágara para el día 25 de agosto y el regreso, por supuesto, el mismo día 25 de agosto. Cantidad de pasajeros 1 y le digo que encuentre los horarios. Ahí está, encontrando horarios para ese día. El primero, que sale 6:30 desde Toronto. Voy a buscar algo un poco más cómodo para mí. Sale 8:30. Llega a las cataratas a Table Rock. $5. Añadir al carrito. Y ahora me va a pedir que elija la hora de regreso. Por supuesto el mismo día, 25 de agosto. Voy a volver alrededor de las 6:30, 7 de la tarde. Cosa que me dé tiempo de hacer todo sin apuro, con tranquilidad. 18:45, saliendo de Table Rock en las Cataratas del Niágara, importantísimo eso. También $5. Lo selecciono. Ofrece comprar por $7 los dos primeros o por $2 los asientos del ómnibus que vienen en la segunda y tercera fila. El resto es gratis. Por supuesto, yo no me interesa, voy a continuar sin costo. También pide si quiero comprar los boletos para el ómnibus de regreso. Le voy a decir que no me interesa, vengo en cualquiera de los de atrás. Y ahora debería venir el resumen de mi compra. Ahí está. A las 8:30, vuelvo después a las 18:45, por lo que el resumen dice que son $10 los dos boletos, 4 una tarifa de reserva, algo gracioso, por reservar vía web, y los impuestos $1,82. Total, ida y vuelta desde Toronto a las Cataratas, $15,79 canadienses. Esto no llega a ser $12 estadounidenses. Acepto las condiciones de la venta y voy a pagar. Para que introduzcamos los datos de nuestra tarjeta de crédito o débito y nuestra casilla de correo electrónico. Elegida la ida y la vuelta. Hecho el pago con tarjeta de crédito o de débito, los tickets electrónicos llegan al instante en formato PDF a la casilla electrónica de la persona que los compró. Aproximadamente en unas 2 horas bajan en Table Rock y llegan a las cataratas a 2 lugares.
a la terminal de ómnibus de la ciudad, que está a unos 3 kilómetros de aquí, o aquí, que es la segunda parada, que se llama Table Rock, a unos 500 metros de las cataratas. O sea, el mejor lugar para bajarse es este. Una vez que llegan allí, ¿qué pueden hacer? Uno, obviamente, caminar por la vereda, el Riverside, y mirar las cataratas. Hay 1,5 kilómetros para hacerlo. Les lleva X tiempo. Luego pueden tomar uno de los barcos e ir hasta lo más cerca posible de la caída. Subir al mirador Skylon para ver todo el panorama desde muy alto. Y lo que más les recomiendo, comprar la entrada a los túneles. Hay 2 niveles de túneles. Uno que llega a la mitad de la altura de la catarata y otro que llega hasta el fondo, al nivel del río. En ambos casos le van a dar ponchos de nylon y lo que deben tener mucha precaución es llevar la cámara de foto, filmadora, celular bien protegida contra el agua. En el parador Table Rock, donde se compran las entradas para visitar los túneles, hay también varios establecimientos de comidas rápidas. Solo me falta entonces mostrarles las cataratas, las protagonistas de este video, y desearles que las puedan visitar. Recuerden que estamos en el límite entre Canadá y Estados Unidos. Ese es el puente para cruzar de un país al otro. Yo estoy del lado canadiense. Esta gente está del lado de Estados Unidos. Cruzar o no hacia el lado de los Estados Unidos para tener la visión opuesta. No lo sé. Sí tengan en cuenta que al cruzar el puente deben hacer migraciones. Además del costo implícito, tienen que tener en cuenta el tiempo de traslado, ya sea en taxi o en bus. Las cataratas también se pueden ver desde la torre Skylon. Esto está del lado canadiense. Los voy a llevar a ver las cataratas, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Acá tengo el poncho. You only need the ponchos on our left hand, please. The floors are slippery, so be mindful of that. And it's, there you go. It's going to be $5 each. Ok. Acá se bifurca para tener dos perspectivas distintas. Por uno o por el otro. Ahora voy por este. Después vemos. Me tengo que poner el poncho. ¿Qué pasa acá? Venga.
Las gotitas de agua suspendidas forman esa nube impresionante. Y ups, acá viene el agüita casi normal y acá cae. Y acá sí que se va rápido, ¿eh? Salió el sol a pleno y a pleno tenemos el arco iris completo, ¿eh? No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.